¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza que las circunstancias que te rodean no te permiten ser exitoso en tu emprendimiento? Nada más alejado de la realidad, y eso se evidencia en estas 10 historias de personas exitosas que hemos recopilado para ti. Ellos lograron ir de pobres a millonarios aunque lo tuvieran todo en contra. Estas personas empezaron desde abajo, pero se han hecho a sí mismos para darle la vuelta al juego y ser quienes colocan las reglas. Todos ellos han revolucionado la industria a la que se dedican, gracias a todo su esfuerzo pueden, finalmente, ver los frutos del éxito. En este video conocerás 10 historias, 10 personas de diferentes contextos, edades, geografías o capacidades que creyeron en sí mismos y no pararon hasta conseguir sus objetivos. ¡Vamos a verlos! Comenzamos esta lista de historias de personas exitosas nada menos que con Oprah Winfrey. Ella es periodista, presentadora de televisión, empresaria, filántropa, la lista podría seguir gracias a sus múltiples facetas. Actualmente su fortuna está valorada en $2.600 millones, pero no siempre fue así. Winfrey tuvo un comienzo muy humilde, nació en un pueblo pequeño de Mississippi llamado Kosciuszko, de padres muy jóvenes. Su mamá apenas tenía 18 años cuando quedó embarazada. Pasó los primeros años en la granja de su abuela, quien incluso le confeccionaba la ropa a base de sacos de patatas. Por si fuera poco, Winfrey fue abusada sexualmente por varias figuras masculinas durante su adolescencia. Quedó embarazada a los 14 años, pero el bebé murió poco después de nacido a causa de una enfermedad. Sin embargo, nada de eso la detuvo. Ella continuó escribiendo su historia de éxito y superación personal. Obtuvo una beca universitaria para estudiar comunicación y a los 19 años comenzó a trabajar como reportera en una estación de radio. Luego, a los 22, se mudó a Baltimore en donde recibió una oferta para ser presentadora de un programa. Así, fue creciendo profesionalmente y en septiembre de 1986 estrenó The Oprah Winfrey Show. En adelante, todo lo que tocaba Winfrey se volvía oro. Inauguró su propia productora Harpo Productions, al igual que su propio canal de televisión The Oprah Winfrey Network, lanzó su propia revista, etc. Ella verdaderamente resurgió de las cenizas para convertirse en la mujer más influyente de su generación, según la revista Life. También, se convirtió en la persona afroamericana más rica del siglo XX y en una activista, que además forma parte del movimiento Me Too que surgió en 2017 contra el acoso sexual. Y más recientemente, Winfrey figuró en la lista de las mujeres americanas más ricas que se hicieron a sí mismas. 2. Jeff Bezos. Continuamos esta recopilación de historias de personas exitosas con el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, Jeff Bezos. Este es de los empresarios exitosos que fueron pobres. Nació en Nuevo México en 1964. Su madre tenía tan solo 17 años y su padre les abandonó. Bezos vivió en una granja durante su infancia y eventualmente fue acogido por su padrastro, quien lo crió y le dio su apellido. Durante su adolescencia trabajó en un McDonald's y, finalmente, se graduó de la Universidad de Princeton como ingeniero de software e ingeniero electrónico. Esta es de esas anécdotas de empresarios exitosos que creyeron en sí mismos y dejaron todo para trabajar por sus sueños. Así, a la edad de 30 años, en 1994, Bezos dejó un trabajo fijo, estable y relativamente exitoso para cumplir su sueño. Junto a su entonces esposa y, gracias a la inversión de algunos amigos y familiares, entre ellos su padrastro, estableció una empresa para la comercialización de libros en línea. Siguiendo sus reglas para el éxito, este proyecto evolucionó para convertirse en el gigante Amazon del cual es CEO. Además, en 2013 compró la publicación The Washington Post y financia el proyecto Blue Origin, que desarrolla cohetes para uso comercial en busca de un universo habitable. También es dueño de una empresa inversora que en su cartera ostenta títulos como Google o Uber. 3. Howard Schultz. Howard Schultz creció en Brooklyn, Nueva York. Cuando tenía tan solo 7 años su padre perdió su trabajo, quedando la humilde familia sin una fuente de ingresos. Sin embargo, Schultz consiguió estudiar en Michigan gracias a una beca deportiva que posteriormente perdió por una lesión, aunque logró graduarse. Como en todas las historias de personas exitosas, Schultz tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida. Dejó un trabajo estable para convertirse en director de ventas y marketing de una compañía de máquinas cafeteras oriunda de Seattle, Starbucks.
Este empresario tenía una visión muy clara de lo que quería hacer con Starbucks, pero sus dueños no acompañaban esa mirada. Por ello, Schultz dejó Starbucks para abrir su propia cafetería, a la que le estamparía la cercanía de un café italiano, lo que no pudo hacer con Starbucks, y la bautizó como Le Giornale. No obstante, un par de años después, los dueños le vendieron Starbucks, que en ese momento solo contaba con 6 tiendas. De inmediato empezó a expandirlo y a imprimirle un concepto que marcara la diferencia. Así fue como Starbucks se convirtió en una de las compañías de café más grandes del mundo con presencia en 65 países, y Schultz en uno de los hombres más ricos del mundo. 4. Ralph Lauren. Ralph Lauren es un diseñador de modas y empresario estadounidense conocido por ser el creador de Ralph Lauren Corporation, un conglomerado textil que cobija marcas como Polo, Lauren o Club Monaco. Lauren nació en el Bronx, Nueva York, en el seno de una familia humilde de inmigrantes judíos. En ese entonces se le conocía como Ralph Lifshitz. Pese a sus circunstancias, él siempre estuvo convencido de que sería millonario. Durante su adolescencia trabajó en una tienda departamental. Tras asistir a su primer partido de polo encontró la motivación para empezar su propio negocio. Así, en 1967 comenzó su compañía desde una pequeña oficina del edificio Empire State, vendiendo corbatas vanguardistas con materiales innovadores y llamativos que supuso un cambio radical en el estilo de la época, lo que eventualmente se convertiría en un emporio de la moda. Ralph Lauren se mantuvo fiel a su visión y ahora forma parte de la lista de historias de personas exitosas. 5. Steve Jobs. Otra de las historias de personas exitosas que fueron pobres es la de Steve Jobs. Se trata de un informático y empresario estadounidense cuyos padres biológicos dieron en adopción. Así, el pequeño niño llegó a las vidas de Paul y Clara Jobs y fue criado en la innovadora ciudad de Mountain View, California. A la edad de 12 años, Jobs asistió al campamento Hewlett-Packard, HP, Explorer Club, una asociación para mostrar a los más jóvenes los avances de la tecnología. Él se enlistó en la universidad pero desertó poco después. Durante un periodo de prácticas en HP conoció al que sería su socio, Stephen Wozniak, y juntos, desde un garaje, crearon el primer computador personal de la historia y dieron vida a Apple. Conceptos como el escritorio, el mouse o ratón y los iconos, que en la actualidad aún persisten en los ordenadores personales, son gracias a su gran creatividad, innovación y visión. Así como otros inventos como el iPhone, el iPad o la App Store, que han revolucionado toda una época. Pese a su fallecimiento, continúa inspirando a emprendedores de todo el mundo. 6. Jack Ma. Continuamos esta recopilación de historias de personas exitosas con la del magnate chino Jack Ma. Pese a las circunstancias, Ma logró convertirse en el hombre más rico de China, según la revista Forbes. Jack Ma, nacido en el seno de una familia humilde, es un antiguo profesor de inglés que además fue rechazado en más de 30 trabajos. No obstante, él nunca se rindió hasta convertirse en un empresario de éxito. A los 35 años empezó desde su departamento, y con la ayuda de unos cuantos amigos que confiaron en su idea, el portal de comercio electrónico Alibaba, que eventualmente se transformó en el Alibaba Group. Este tiene entre sus arcas los portales Alibaba y AliExpress, que mueven la mayor parte del comercio electrónico de China. Asimismo, la empresa fundada por Jack Ma tuvo en 2014 una de las mayores entradas en bolsa, al recaudar $25 millones en su primer día cotizando en la bolsa de Nueva York. En 2019, Jack Ma dejó la presidencia del grupo para dedicarse a labores más filantrópicas. 7. Larry Ellison. Este empresario y gurú de las bases de datos nació en Nueva York. Hijo de una madre soltera de tan solo 19 años. A los 9 meses fue dado en adopción a sus tíos que residían en Chicago. Nunca terminó la universidad y a eso de los 20 años se radicó en California. Trabajó en diferentes empresas, y en una de ellas, tras fallar uno de los contratistas, desarrolló una base de datos a medida, junto con 2 de sus exjefes. Después de eso, crearon la empresa, con un capital de $2,000 americanos, de los cuales 1,400 fueron aportados por el propio Ellison, que posteriormente se convertiría en Oracle, gracias al éxito de su producto insignia, la base de datos Oracle. Así, Ellison encarna una de las historias de personas exitosas que fueron pobres y se ha consolidado en la lista de las personas más ricas del mundo. Además, es conocido por sus gustos lujosos y extravagantes.
8. Do Won Chan. En 1981 este surcoreano emigró junto a su esposa Jin Sok a Estados Unidos. A sus 22 años, y sin estudios más allá de la secundaria, tenía que trabajar duro, exactamente en 3 trabajos para poder mantenerse. Después de 3 años de duro trabajo, Do Won Chan y su esposa invirtieron sus modestos ahorros para abrir su primera tienda de ropa en Los Ángeles, en ese momento Fashion 21, que se convertiría en el gigante Forever 21. En 2019 fue catalogada como una de las grandes compañías americanas por la revista Forbes y cuenta con tiendas en diferentes partes del mundo. Esta es de las historias de personas de éxito que enseñan que el trabajo duro da frutos. 9. J. K. Rowling. La de J. K. Rowling es una de las historias de éxito y superación más fascinantes. Nació en Gloucestershire, Reino Unido, y desde niña mostró interés por la literatura y la fantasía. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad de su madre, que padecía esclerosis múltiple. 7 años después de graduarse de la universidad, Rowling tenía a sus espaldas un matrimonio fallido, una hija pequeña a su cargo, no tenía empleo y vivía de la seguridad social. Incluso fue diagnosticada con depresión y llegó a pensar en suicidarse. No obstante, este fue su periodo más fructífero, porque pudo dedicarse de lleno a la escritura. Pese a sus circunstancias, J. K. Rowling escribió la historia que se convertiría en un fenómeno mundial, Harry Potter. Esto la llevó a convertirse en la segunda autora mejor pagada del mundo, aunque su principal fuente de ingresos proviene de la sección de parques Wizarding World de Universal Studios. Además, Rowling forma parte de la lista de celebridades de Forbes. 10. Sang Sin. Esta mujer empresaria ha hecho su fortuna principalmente a través de la industria inmobiliaria con la firma Soho China, que empezó junto a su esposo, Pan Si-ji, en 1995. Soho China ha construido más de 55 millones de pies cuadrados en Beijing y Shanghái. Pero no siempre fue así, la verdad es que ella hace parte de los empresarios exitosos que fueron pobres. Sang Sin nació en Beijing, en una China que aún no había pasado por su revolución cultural. Por ello, sus padres fueron enviados a centros de concentración para ser reeducados. Tras salir de allí y volver a Beijing, la familia se vio de cara con la pobreza. Así, esta empresaria se mudó a Hong Kong junto con su madre para trabajar en fábricas construyendo juguetes, pese al mal pago. En ese lugar estuvo durante 5 años, hasta que ahorró el dinero suficiente para irse a Londres. Allí consiguió una beca para estudiar una maestría en la Universidad de Cambridge. Posteriormente se trasladó a Nueva York a trabajar en la firma Goldman Sachs. No obstante, Sang Sin regresó a su país, porque quería ser parte del cambio. Allí, conoció al que hoy es su esposo e iniciaron su desarrolladora inmobiliaria. Sang Sin es una verdadera inspiración, perfecta para finalizar esta lista de historias de personas exitosas. Además, en 2015 fue señalada como una de las mujeres más poderosas por la revista Forbes. Hemos llegado al final. ¿Te has identificado con algunas de las situaciones que vivieron estos empresarios? Ellos eran personas normales, con muchas dificultades, e incluso con la suerte en contra, y aún así lograron hacerse con el éxito. Si ellos los consiguieron, tú también puedes hacerlo. Encuentra la inspiración que necesitas en estas historias y atrévete a dar el salto. Todos los empresarios que hemos mencionado en estas historias de personas exitosas tuvieron en común el poseer las cualidades necesarias para triunfar. Una visión, trabajaron duro y no se rindieron nunca. Como estas historias, hay muchas más anécdotas de empresarios que puedes conocer para inspirarte en tu camino al éxito. Recuerda, tus circunstancias no te definen, te define lo que haces a pesar de ellas.